iniciar la jornada del día de hoy. Ya constituidos como tribunal, para efectos de audio, les voy a pedir a los intervinientes presentes puedan individualizarse. Doy la palabra al Ministerio Público, señor fiscal. Buenos días, señorías. Fiscal Luis Arroyo Palma. Buenos días, señoría. Abogada Marta del Mar Quijada. Magistrados, buenos días. Fiscal Alberto Chifel Márquez. Buenos días, magistrados. Fiscal Héctor Leiva Martínez. Bien. Doy la palabra ahora al creyente, representante de la víctima. Le damos la palabra a don Sergio, por favor. Buenos días, sus señorías. Abogado Sergio Arevalo Waddington por la familia Luxinger Macay. Bien. Creyente, representante de la Intendencia Regional. Le damos la palabra. Buenos días, su señoría. Luis Hermosilla Osorio, abogado, y me acompaña. Señoría, abogado Reinaldo Osorio Ulloa, desde ya, señoría, hago presente que alrededor de las 10 de la mañana me voy a retirar por algunos minutos de la audiencia, solicitando, por cierto, desde ya que se me autorice a ello. Bien, desde ya está autorizado y también le autorizamos el ingreso cuando se reincorpore nuevamente a esta audiencia. Gracias, señor. Defensores, les damos la palabra. Don Renato, por favor. Buenos días, señoría. El defensor penal Renato González Caro, en representación de la Machi Francisca Linconado. Bien. Defensor López, por favor. Buenos días, señor magistrado. Jaime López Allende, también por la Machi Francisca Linconado. Don Mario. Muy buenos días, señorías. Mario Quesada Vargas, en representación de don Aurelio Catrilaf Parra. Bien. Don Marcelo. Señoría, buenos días. Marcelo Pizarro Quesada, en representación del Liceo Catrilaf Romero. Bien. Don Humberto y don Ricardo, posteriormente. Magistrado, buen día. Humberto Cerri Gajardo, por don José Manuel Peralino Huinca. Buenos días, magistrado. Ricardo Cáceres Cetina, en representación de José Manuel Peralino Huinca. Bien. Señorita Manuela, le damos la palabra para su... Buenos días, señoría. En representación de Sergio Catrilaf, Manuela Arroyo Letle. Bien. Buen día, señorías. José Luis Correa Barraza, en representación de Hernán Catrilaf. Bien. Buenos días, magistrado. Sergio Millamán por don José Córdoba, y desde ya informo que el colega Guzmán se incorporará dentro de la mañana. Bien. Desde ya autorizado al defensor Guzmán. Don Rodrigo, le damos la palabra. Buenos días, señoría. Rodrigo Román por don Sabino Catrilaf. Bien. Don Sebastián. Buenos días, su señoría, por la defensa de Luis Taralcal Quidel y Juan Taralcal Quidel, Sebastián Saavedra Sea. Bien, don Pablo. Buenos días, magistrado. Comparece Pablo Ortega Manosalva por don José Taralcal Coche. Bien, y el asistente de ambos abogados. Señoría, acompañado del abogado Sebastián Saavedra, Eduardo Paineville Maldonado. Bien. También dejo constancia de la presencia de todos los acusados: José Sergio Taralcal Coche, Luis Sergio Taralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, don Hernán Serán Catrilaf Yaupe, don Sabino Catrilaf Quidel, don Juan II Taralcal Quidel, don Sergio Marcial Catrilaf Marilef, don Eliseo Oriel Catrilaf Romero, José Manuel Peralino Huinca, José Arturo Córdoba Tránsito y la Machi Francisca Linconado Huilcapa. Bien. Bueno, el día de ayer se recibieron los alegatos de clausura de casi todos los defensores en representación de cada uno de sus representados. Solo resta uno, recibir y escuchar el de la señorita Manuela Arroyo en representación de don Sergio Catrilaf Marilef. Por lo anterior, Manuela, en un tiempo de 1 hora, a los 50 minutos yo haré aviso del tiempo que ya lleva transcurrido. La escuchamos. Muchas gracias. Magistrada, magistrados, hoy nos encontramos en un momento cúlmine de un proceso que, si bien para algunos comenzó el 4 de enero del 2013, para esta defensora y para su representado se inició un 30 de marzo del 2016, ya que el único vínculo que ha existido entre mi representado y esta causa y en los hechos en materia de esta acusación es el haber sido detenido y acusado injustamente, más nada. Nada encontraremos. No hay ningún antecedente que vincule a Sergio Catrilaf con estos hechos, salvo la supuesta declaración de José Peralino. Y si bien la Fiscalía ha querido hacernos creer que existe un ensamblaje perfecto de un rompecabezas, lo cierto es que faltan tantas piezas y hay tantos espacios vacíos que es imposible ubicar a mi representado en este siniestro puzzle y condenarlo a cadena perpetua, que es lo que están pidiendo. El 30 de marzo del 2016 comienza esta historia para mi representado, que porque esperamos por fin termine ya. En aquella época, su hijo menor, Peloncharu, tenía solamente 5 días de vida. Y a causa de esta acusación injusta, sumada a una investigación sesgada y parcial de la Fiscalía, impidieron que Sergio pudiera estar con su hijo y verlo crecer en libertad. Desde esta fecha, como defensa, hemos hecho todo lo posible por develar esta ficción que se ha levantado sobre su persona.
y que no solamente lo ha privado injustamente de libertad, sino que se le ha acusado de un horrible crimen, tildándolo a él y a su familia de terrorista. Y aquí, señoría, quisiera hacer una importante prevención, ya que él está acá, aun cuando se está pidiendo su cadena perpetua. Ha comparecido todos los días a este juicio, pese a que lo han tildado de terrorista. Ha comparecido más de 2 meses sin faltar, porque tal como se escuchó en alguna conversación, quien nada hace, nada teme. Y es así como su señoría han podido ver que a quienes han sido sindicados como los más peligrosos terroristas comparecen día a día, receso tras receso, a este tribunal. Pero volviendo a esta historia, hay algo que quisiera aclarar antes de derechamente ir al fondo de mi alegato de clausura. Y es que quisiera aclarar que el cierre de esta causa fue anunciado, el cierre de la investigación de esta causa, aproximadamente en julio del 2016. Y la Fiscalía en su alegato de clausura señaló e hizo un llamado de seriedad, señalando que además, señalando textual, hago un llamado de seriedad. Se trata de supuestos testigos de coartada que ubicaban a los acusados en otros lugares. Sus señorías, diligencias que la defensa no solo pudiera haber solicitado, sino que además, conforme al 184, pudieron exigir al fiscal estar presente en las declaraciones. Y si el fiscal se opone, reclamar ante su superior jerárquico. Pero nada de eso ocurrió. Ninguno de estos declaró, extraño por decirlo al menos, debido a la supuesta importancia de estos testimonios. Señoría, también durante este juicio, el fiscal Luis Arroyo señaló que la defensa no habían pedido diligencia, que no habían presentado ni un reclamo. Y tengo en mi poder la carta reclamo presentado el 3 de agosto del año 2016, en la cual me dirijo en aquel entonces como defensora penal pública mapuche ante el señor Cristian Paredes Valenzuela. De mi consideración, en mi calidad de interviniente en la presente causa, solicito a usted ingresar el presente reclamo en atención al comportamiento realizado por el fiscal Alberto Chifel Márquez, debido a su actuar en la presente causa, en la que pese a que existen diligencias pendientes solicitadas por la defensa, no solicitó ampliación del plazo de investigación. En lo pertinente, señala que esta defensa ha solicitado distintas diligencias que a la fecha no tienen resultado, tales como oficio a la Dirección General de Movilización Nacional, oficios a CONADI, entrega de tráficos telefónicos de mis representados del año 2013. Sin embargo, no se ha solicitado ampliación del plazo de investigación, pese a la existencia de diligencias pendientes que apuntan hacia la exculpación de mis representados, lo cual corresponde a un imperativo en relación al principio de objetividad. Haciendo esta prevención y señalando que como defensa siempre solicitamos diligencias e hicimos todo lo necesario para esclarecer esta situación, ingresaré al fondo de mi alegato de clausura. Cabe señalar que no solo esta defensa también realizó un reclamo en contra de la Fiscalía por la falta de diligencia, sino que también la misma familia de nuestros representados fue personalmente a la Fiscalía Nacional en Santiago, viajaron entregando una carta solicitando diligencia. Sin embargo, nada de esto se sucedió. Sin embargo, días después, esta defensa también fue apartada de su representado por señalar también que existían denuncias por la investigación riñida con el proceso penal y vulneratoria de los derechos de los pueblos originarios, que esta investigación ha sido parcial. Y lo cierto es que este mismo juicio nos ha dado cuenta de la parcialidad y el sesgo que se ha mantenido durante esta causa. Volviendo a la historia, es importante destacar también y tener presente que sobre mi representado el Tribunal de Garantía no solo no una, 3 veces decretó su arresto domiciliario total. Y resolvió lo siguiente en repetidas ocasiones, que si bien es cierto, el testigo peralino atribuye una participación al imputado Sergio Catrilaf Marilev en los hechos, el tribunal no observa que exista otro antecedente importante que permita vincularlo y que dé respaldo a la versión de Peralino, que se ha puesto en entredicho. No hay antecedentes a juicio de este tribunal que permitan situarlo en la comisión del hecho en cuanto a participación, y este no antecedente para dar su libertad. ¿Cuánto ha cambiado de esa fecha ahora?
Nada, su señoría. Aún no existe ningún antecedente que permita situar a Sergio Catrilaf en la comisión de los hechos, salvo la declaración supuesta de Peralino. Porque lo cierto es que hasta la fecha, la única fuente incriminatoria de participación es la declaración de Peralino Winca, la que, por un lado, fue obtenido, y tal como lo han señalado mis colegas, con infracción de garantías, y por otro lado, carece de elementos probatorios para corroborarlo en el presente juicio. Y en ciertos aspectos, esta pieza de este puzzle se contradice con otras probanzas incorporadas en por el mismo ente persecutor. Respecto a la ilicitud de la prueba, ya es repetitivo lo que tengo que decir, pero sí es importante recalcar una y otra vez que sin la declaración de Peralino no hay nada, absolutamente nada, que vincule a Sergio Catrilaf con estos hechos. Y esta es la primera pieza con que se arma este supuesto rompecabezas. Pero la forma en que se obtiene esta pieza es ilícita, y todo lo que se puede armar siguiendo esta figura adolece de los mismos vicios de licitud. Es conocido por todos los aquí presentes que el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución, protege el derecho al debido proceso. Dentro, obviamente, una de las fases del derecho al debido proceso es el derecho a guardar silencio, cuya renuncia debe ejercerse con plena libertad, libre de coacciones, y es también un derecho contar con un abogado en los actos iniciales del procedimiento. José Peralino, como imputado, es un sujeto procesal dotado de una serie de derechos que puede ejercerse en forma autónoma, entre los cuales ciertamente se encuentra el derecho a guardar silencio. Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suprema intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto al artículo 8 de la Convención, que señala que el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo en su caso la etapa de la ejecución de la pena. En efecto, en el caso en que se condenó a Venezuela, caso Barreto Leiva versus Venezuela del año 2009, se señala que impedir que una persona ejerza su derecho a la defensa desde que se inicie una investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de sus derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho de la defensa a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido, y no simplemente como un objeto del mismo. Y lo cierto es que, como lo han repetido mis colegas, y como no puedo olvidar decirlo, respecto al señor Peralino no se respetaron sus derechos fundamentales. Es tan clara esta hipótesis y ha sido tan repetida en la historia del derecho penal, al menos, es que el profesor Julio Mayer, en su texto Derecho Procesal Penal, tomo primero, página 549, señala, comillas, desde un punto de vista práctico, la exigencia decisiva para asegurar que el acto de la declaración del imputado se lleva a cabo reside en la presencia del defensor y en la posibilidad de que él pueda conferenciar previamente con su defendido, al menos antes de la declaración sobre el hecho. Pues la sola presencia de la fuerza pública implica, sin la presencia del abogado defensor, en la vida real, coacción suficiente para... me distraje, perdón. Coacción suficiente para producir un consentimiento viciado, o al menos otorgado con error acerca de la facultad del requirente. Y por lo demás, a la misma fuerza pública le es posible emplear mecanismos sutiles de coacción que no se verán reflejados al juzgar el acto, o que serán fáciles de ocultar al documentarlo, o en el caso de intentar su reconstrucción judicial. ¿Qué costaba grabar aquella declaración? ¿Qué costaba llamar a un defensor público? Nos hubiéramos ahorrado todo esto. Así, el Código Procesal Penal está lleno de normas que apuntan hacia lo recientemente señalado. El artículo 7 del Código Procesal Penal señala que la calidad de imputado se adquiere desde la primera actuación del procedimiento.
Y lo cierto es que aun cuando quieran desvirtuar la calidad de imputado de una persona, de Peralino en esos momentos, se estaba escuchando una conversación telefónica de él donde hablaba de la posible realización de un ilícito como es lo de la antena. Eso es una investigación realizada en su contra, porque se lo llamó a declarar siendo sospechoso de otro ilícito, pero su calidad de imputado no se pierde en ese momento. Así también, artículo 8, inciso 1 del Código Procesal Penal, artículo 91, inciso 1 del Código Procesal Penal, que establece que la policía solo puede interrogar al imputado en presencia de su defensor. 93, letra B del Código Procesal Penal y el artículo 96 del Código Procesal Penal, todos apuntan hacia el derecho a ser defendido por un letrado. Y así también el artículo 102 del Código Procesal Penal establece que el derecho a designar un defensor de manera libre se extiende desde la primera actuación del procedimiento. Está bien. Si una persona quiere renunciar a su derecho a guardar silencio, quizás en un hurto, en un manejo en estado de ebriedad, puede ser. Y eso también es cuestionable. Pero estamos hablando del hecho más grave que ha ocurrido en la región. ¿Cómo no llamaron a un defensor? ¿Por qué? Es algo inconcebible. Quiero citar 2 fallos de la excelentísima Corte Suprema que apuntan directamente a la hipótesis en la cual nos situamos en este juicio. Corte Suprema, rol 9758-2009, considerando 18, 18. Señala textual. La garantía de la defensa en juicio solo queda satisfecho cuando la persona imputada cuenta con la debida y suficiente defensa técnica, lo que existe desde el momento del inicio mismo de la persecución penal, como ocurre en nuestro sistema procesal penal, lo que conlleva el derecho a contar con el profesional, por lo que cualquier acto o diligencia en la que deba realizar cualquier clase de manifestación, como es una declaración o actos o diligencias que por su naturaleza sean inmodificables o irrepetibles, deben realizarse con la presencia personal del abogado defensor. Solo de esa forma el acto será válido. Corte Suprema, rol 4001 del año 2010, considerando 20, que, como consecuencia de lo que se viene analizando, resalta como una inferencia evidente que a quienes se interrogó no eran simples testigos, sino que se trataba ni más ni menos de sospechosos de una investigación. A quienes se interrogó no eran simples testigos, sino que se trataba ni más ni menos de sospechosos de esta investigación. Si se le toma una declaración a una persona en calidad de testigo o imputado, con las diferencias jurídicas considerables que supone cada estatuto, lo que llevaría al extremo que bastaría una simple estimación, señala, de quien realiza el procedimiento investigativo para definir si se declara en una u otra calidad, lo que permitiría vulnerar los derechos constitucionales del imputado, pues de esa forma se podría ilegalmente obtener información valiosa en contra del declarante para luego ser utilizada en su contra, sin mayor advertencia, lo cual parece un despropósito y va en contra del texto expreso de normas constitucionales y legales que aspiran a un nuevo sistema procesal penal, que bajo ningún respecto o circunstancia se ampara. Y por ello, señala considerando siguiente, que toda persona detenida o sindicada de cualquier delito tiene derecho a contar con un abogado defensor desde el primer momento, sin que pueda practicarse ningún acto procesal de la instrucción en que el imputado deba intervenir personalmente. ¿Por qué? Porque la garantía del derecho a la defensa en un juicio solo queda satisfecha cuando la persona imputada cuenta con la debida y suficiente defensa técnica, la que existe desde el inicio mismo de la persecución penal. Solo de esta forma el acto será válido. Y no lo decimos nosotros, señoría, lo ha dicho la excelentísima Corte Suprema en 2 fallos que apuntan directamente a los supuestos que ocurren hoy en día. Es por ello que por esta vía de no respetar a Peralino Huinca en su calidad de imputado, se le desconoció tanto en noviembre del 2013 y en agosto del 2015 su derecho a guardar silencio y a contar con un abogado defensor, irregularidad que decantó en la declaración incriminatoria que presentó ante el Ministerio Público.
Tal como señalaron los testigos Villegas y los testigos Vilches y el testigo Vilches, esta declaración del señor Peralino, que fue incorporada por los testigos ya señalados, es utilizada por el Ministerio Público en la imputación en este juicio. Esta declaración, digamos, realizada por esta persona, Peralino Winca, prestada por dicho sujeto en fase de investigación y en calidad de testigo. Preguntó esta defensa a ambos testigos, ¿en qué momento uno se transforma de testigo a imputado? Ninguno dijo claramente cuándo esto pasaba. En la clausura, el Ministerio Público señaló, el imputado José Peralino tuvo en su momento la calidad de testigo, calidad que pierde al confesar el hecho. Pero era testigo cuando estaba siendo investigado de un ilícito, al menos del tema de la antena, cuando ya se había interceptado una conversación suya. Y lo cierto es que ambas calidades, la de testigo e imputado, son intrínsecamente diferentes, imposibles de conciliar en una sola persona, y por ende no pueden ser intercambiables dentro de un procedimiento. Así las cosas, no se puede entender cómo una persona acusada hoy día puede haber cambiado de estatuto procesal penal, haber perdido y ganado derechos. Es absolutamente absurdo. Si bien nos dirá la Fiscalía, tal como lo ha señalado durante todo este tiempo, que el año 2015 sí se le trató como imputado. Ya esta información que se incorpora a través de los señores Vilches y Leiro, que José Peralino no fue advertido de sus derechos en calidad de imputado antes de iniciar su declaración, y que tales derechos fueron pormenorizadamente explicados por el mismo fiscal Chifel. Pero lo cierto es que hay dos puntos que es necesario valorar. En primer lugar, el incumplimiento de los deberes de registro señalados por el artículo 227 del Código y 228 del Código Procesal Penal. Y asimismo, que no se dejó constancia del tiempo destinado a su interrogatorio, lo cual constituye también una infracción al artículo 196, inciso segundo del Código Procesal Penal. Ambas normas que, si bien no son definitivas para poder, digamos, desvincular esta declaración de los hechos o deslegitimarla, sumada a todos los antecedentes que hemos visto, no dan más que una conclusión que le resta valor a la prueba del Ministerio Público. Se ha declarado que el señor Vilches es un funcionario de carrera intachable, de formación profesional, con 20 años de servicio, que sus testimonios no versan sobre una versión arreglada, sino que versa sobre lo narrado por José Peralino, lo vivido, lo realizado y presenciado por él la noche de los hechos, y se habla de una total veracidad de sus palabras. Pues bien, fue él mismo quien declaró que la Fiscalía o los fiscales Chifel y Arroyo sostuvieron una conversación de 15 minutos a puertas cerradas en la Policía de Investigación. Conversación que a la fecha desconocemos. Conversación que no se registró, infringiendo lo establecido en el 227 y 228 del Código Procesal Penal. Por otro lado, ni en noviembre del año 2013, ni en agosto del año 2015 se le dio el trato de imputado. Y lo cierto es que tampoco se dejó constancia del tiempo que duró esa declaración. ¿Cómo sabemos cuánto duró? ¿Fue de corrido? ¿Cuánto duraron sus palabras? Y así la Corte Suprema, en otra sentencia, Rol 5654 del año 2012, refiriéndose también al hecho de un delator compensado que supuestamente tuvo un tratamiento de imputado en su declaración, señala, si bien existe una referencia a la lectura de ellos, de los derechos, no se indica cuáles fueron los derechos que se les leyeron. Por ejemplo, el de guardar silencio, el de contar con un abogado defensor
o que las personas que le acompañan en dicho acto iban a ser testigos de la misma, ni menos una constancia expresa de la renuncia a estos. ¿Dónde está la constancia expresa de una renuncia a sus derechos de parte de José Manuel Peralino? Si es que la hubo, no lo sabemos. Quizás en esa conversación secreta, no lo sabemos. Es así que, tal como señalé en mi alegato de apertura, se configura una hipótesis de coacción intrínseca. Evidentemente es algo muy complejo de probar, pero lo cierto es que, tal como lo señaló el colega Cerri en su alegato de clausura, y el año 1966, cuando en la jurisprudencia del caso Miranda versus Arizona, se aclaró en qué consiste la coacción intrínseca, y la cual, comillas, señala, consiste en el interrogatorio en sede policial, sin mediar coacción en el sentido tradicional, violencia física o trabajo psicológico, pero que resulta coaccionante por la atmósfera de intimidación que rodea al individuo. ¿Qué pasaron en esos 15 minutos secretos? ¿Qué atmósfera hubo ahí? Lo desconocemos. El sujeto es arrancado de su ambiente natural para ser sometido a custodia policial, rodeado de fuerzas antagónicas, permaneciendo incomunicado de su familia y amigos, sin contar con la asistencia y consejo de un defensor. Evidentemente, aquí es el nuevo caso Miranda versus Arizona, donde evidentemente existe una hipótesis de coacción intrínseca, inherente. Así también, este tipo de situaciones no es nueva, y por algo que la doctrina también lo ha estudiado. Carlos Enrique Edwards, en su texto Garantías Constitucionales en materia penal, editorial Astrea, página 133 y siguiente, señala: no se trata de desconfiar de la actividad de los funcionarios policiales, sino de reubicar en el ámbito del debido proceso la certeza exigida para que sucumba constitucionalmente el estado de inocencia protector de los ciudadanos. Aunque no se acrediten los apremios, nunca sabremos si lo declarado ante el personal de seguridad armado, cuya misión primordial es la de esclarecer ilícitos, no de juzgarlos, y donde el declarante no ha contado con la asistencia técnica ni con la garantía jurisdiccional, ha sido una expresión libre, espontánea y veraz de quien se encuentra detenido. Y a la fecha no sabemos eso. Solo sabemos que la única fuente incriminatoria de participación, el único antecedente que vincula a Sergio Catrilaf con estos hechos, fue obtenida de manera ilícita. Y de este modo, este tribunal no puede valorar ningún elemento probatorio incorporado al juicio proveniente de aquella declaración. Vuelvo nuevamente a aquella resolución del Tribunal de Garantía de Temuco, la primera vez que Sergio obtuvo su libertad. Cuando dijo el tribunal: no observa que exista otro antecedente importante que permita vincularlo y que dé respaldo a la versión de Peralino, que se ha puesto en entredicho. No hay antecedentes a juicio de este tribunal que permitan situarlo a la comisión del hecho en cuanto a participación. ¿Por qué? Porque nunca se ha corroborado en cuanto a participación la declaración de José Manuel Peralino respecto de Sergio Catrilaf, como también de los otros imputados. Y si bien es cierto, la Fiscalía en su alegato de clausura señaló que los testigos citados, Castro Aedo, Jorge Luxinger, Luis Espinosa, Rodrigo González, Juan Vega, Silvia Figueroa, Felipe Mondaca, Mauricio Cabezas, Carlos Ramírez, Cristian Lizana, Nubia Riquelme y Lorena Ibacache, no podemos sino concluir que dichas piezas calzan de forma tal que nos permiten establecer que los hechos ocurrieron de la forma señalada por la acusación fiscal y por ende ocurrieron, como lo dijo el delator compensado José Peralino, en presencia de 2 fiscales y 2 testigos. Pero lo cierto es que las piezas de este puzzle no calzan, y al parecer, más de alguna se encuentra extraviada. Por ejemplo, Peralino señaló que habría escuchado esta conversación telefónica entre la Machi Francisca y el sujeto de Peralargo de Coltrunco. La última llamada fue a las 7:30, Peralino llegó a las 8 de la noche. Supuestamente, la declaración de Peralino, incorporada por
por los testigos ya Vilches y Leiro, se sitúa en el lugar de los hechos, pero nunca describe físicamente a ninguno de las personas participantes, pieza clave de esta información. Y los testigos de oídas tampoco pudieron describir ni repetir esta información que nunca fue dada. No señaló quién llevaba las ondas, las boleadoras, quiénes llevaban los bidones, cómo se trasladaron, no precisó el color de las 3 camionetas, no se sabe quién iba en cuál camioneta y quién no, tampoco se señaló quiénes supuestamente conducían. No se explicitó si las personas, 30 personas saltaron los cercos, traspasaron, tampoco se refirió al traslado, supuestamente. Por otro lado, tampoco hay evidencia en el sector sur de la casa, hay solo evidencia en el sector sur, solamente en el frontis. Muchas piezas que no calzan en este puzzle supuesto de la Fiscalía. Pero cuando las defensas pedimos más información, solicitamos más información al testigo clave de la Fiscalía, 500 veces nos dijo no sé. Esa es la calidad y la imparcialidad de la prueba que supuestamente se está utilizando en este juicio. Con esta prueba se quiere condenar a cadena perpetua. Pero lo más grave es que dentro de todas estas piezas faltantes no existe ningún elemento de corroboración de la participación. Y tras 3 años de investigación, no hay ninguna escucha que vincule a Sergio Catrilaf con estos hechos. No hay ninguna georreferenciación que vincule a Sergio Catrilaf con estos hechos. No hay ninguna fotografía que vincule a Sergio Catrilaf con estos hechos. No hay nada, absolutamente nada, más que una declaración cuestionable que vincule a Sergio Catrilaf con estos hechos. ¿Para qué citar aquella sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, rol 7, número 1, 2013, en el cual mis colegas me imagino que ya habrán hecho referencia, en el cual se ha señalado una y otra vez que las declaraciones de los delatores compensados por sí mismas no constituyen un valor probatorio fuerte, ya que deben ser completadas con elementos de colaboración interna y externa. Una persona que declara 3 veces o que supuestamente declara 3 veces algo distinto no tiene corroboración interna, ni menos externa, porque corroborar significa comprobar una situación, hecho, evento, fenómeno, por medio de la evidencia. Y no se ha podido comprobar, bajo ningún punto de vista, la participación de mi representado en estos hechos. Corroborar significa aportar una evidencia que debe ser idónea, que debe comprobar un determinado hecho o que sucedió de una manera específica, pues nada de esto se ha realizado en el presente juicio. Lo peor, señoría, es que cuando hablamos de que existió una investigación sesgada y parcial, estamos diciendo y afirmamos expresamente que respecto de mi representado, don Sergio Catrilaf, ha existido un trato absolutamente desigual y discriminatorio. ¿Por qué? ¿Es posible que los hechos hayan ocurrido de otra forma? Claro que sí es posible, al menos de 5 formas. Por ejemplo, recordemos la línea investigativa de don Juan Ortiz. Nos dijeron los testigos Vilches, Leiro y Villegas que Ortiz Arévalo le contó a unos compañeros de trabajo, cuando fueron a comprar un chivo, que él había trasladado a Celestino Córdoba, condenado en esta causa, en una camioneta. Y el mismo testigo Villegas declaró que él mismo le comentó que el día de los hechos estaba tomando con él y que luego Celestino le pidió un flete al sitio del suceso. En una camioneta blanca, que sí existía, una Chevrolet Luz de una cabina vieja, al igual que la camioneta vista momentos cercanos al sitio del suceso, en el Fundo Santa Isabel, y que coincide con la camioneta que vio el señor Echavarri en las cercanías del Fundo Traipo a las horas extrañas, a las 10 p.m. Además, hay llamadas telefónicas que incorporó el mismo colega Quesada mediante lectura, en la que hablan una tía Pati y Juanito, que se ponen de acuerdo en mentir para salvar a Juanito de la cárcel, una persona que tiene antecedentes penales.
¿Y qué tenemos entonces? Un testigo que primero declaró haber llevado a Celestino al sitio del suceso. Conversaciones telefónicas incorporadas en juicio que se ponen de acuerdo en sacarlo del sitio del suceso. Una camioneta blanca que fue vista a las 10 de la noche en las cercanías del sitio del suceso. Pues bien, se descarta la participación de Ortiz porque él dijo que había dicho eso para hacerse el bacán con sus compañeros de trabajo. Me pregunto yo, ¿alguna vez le tomaron declaración antes de detenerlo y acusarlo a Sergio Catrilaf? ¿Existe alguna camioneta blanca luz que lo vincule con los hechos? ¿Existen conversaciones de su familia queriendo exculparlo? Nada de eso existe. Mejor es esta línea que la línea de Peralino. Otro caso importante, otra línea. Bueno, también está la de Juan Nahuel Cura, quien supuestamente adolecía los mismos problemas de cargo de conciencia que el señor Peralino. Problemas de cargo de conciencia que lo cierto es que nunca pudieron acreditar. Hubiéramos esperado a un psicólogo, a alguien, digamos, que acreditara este tipo de circunstancias. Nada de eso se rindió en este juicio. Otra línea importante, línea Carmen Trangol. Ella nombra 16 personas que viven en su gran mayoría en el sector de Reñico. Villegas nos dijo que entrevistó a Isaúl Linconao y que éste le dijo que la madrugada del 4 de enero del 2013 escuchó pasar gente hacia Reñico y contrapreguntando también hacia Santa Margarita. Curioso que la gran mayoría de las personas que nombró Carmen Trangol viven en Reñico o en Quilaco. Y al revisar el peritaje planimétrico 42-43, de las personas que ella nombra, viven más cerca de donde termina la vía de escape de la Machi Francisca, que fue a la que llenaron. Por otro lado, las personas que se indicó Carmen Trangol se encontraba Carlos Guairao. Carlos Guairao, que el día de la detención, al día siguiente, fue allanado a su casa y se encontraron armas. A Sergio Catrilaf jamás nunca se le encontró ningún arma que lo vinculara con él los hechos. También nombró a Amador Yeuful, Pedro Cayunao, Marcelo Ancalaf, Sergio Yeuful, Adán Quiñelaf. Todas estas personas tenían llamadas en la antena NIAC F9C desde las 19 horas. Sobre esto reconoció el señor Leiro, su señoría. Lo cierto es que esto es bastante más prueba que la que existe sobre Sergio Catrilaf, porque no hay ninguna llamada telefónica que lo vincule en ninguna celda el día de los hechos. ¿Qué decir? También Carmen Trangol situó en el sitio del suceso a don Pablo y Daniel Canío, quienes viven asimismo como Salvador Yeuful en el Fundo Santa Margarita, con llamadas telefónicas en esa celda ese día. El triple de prueba de lo que existe sobre Sergio Catrilaf. Pero la Fiscalía optó por acusarlo a él. Es decir, de la línea Carmen Trangol, hay personas que tenían llamadas de antenas, que vivían en fundos cercanos a los Luxinger, que se encontraban armas en días posteriores a los hechos y son menos sospechosos que Sergio Catrilaf. Eso es absolutamente absurdo. Es sencillamente incomprensible. Lo único que puedo entender es que existe evidentemente un sesgo en esta investigación y que es de un carácter absolutamente parcial. Es más, ¿qué hablar de José Santos Quidel? El día y hora de los hechos tiene 3 llamadas en la celda del sitio del suceso. Llama a su señora, da 2 coartadas, dice que está con su señora. Mentira, porque llamó a su señora. No está en la misma celda. Vive a 10 kilómetros de distancia. No tiene cómo explicar los llamados en el sitio del suceso. La línea es mucho mejor que la de Peralino y al menos tiene mucho más prueba que la que existe sobre Sergio Catrilaf. Esta es una duda razonable. Es una duda sensata. Las cosas pudieron haber ocurrido de otra forma. Aquí cité al menos 3 formas distintas, todas abiertas,
todas posibles, todas razonablemente posibles, y pretenden que se condene a presidio perpetuo efectivo a mi representado con nada de prueba, sin agotar estas líneas de investigación, sin descartarla, solo porque supuestamente Peralino lo dijo y sin ningún defensor con él. Y la guinda de la torta, señoría, el reconocimiento realizado por Patricio Grimaldi. Como defensora de Sergio Catrilaf, me parece impresentable que se pida presidio perpetuo calificado con un reconocimiento fotográfico donde se le mostró solo una foto, la de mi representado. Es el reconocimiento más inductivo que he visto en mi corta trayectoria de defensora, pero en el caso más grave que me ha tocado trabajar. No es posible que una policía profesional pueda realizarse un protocolo de reconocimiento con una foto, sin siquiera comparar con otra persona, sin siquiera corroborar la seguridad de esta información, sin siquiera describirlo anteriormente. Ese es el trato que la Fiscalía le ha dado a mi representado. Y así supuestamente operan con objetividad. Quisiera aportar también un elemento relevante, y es el hecho que en este juicio no hubo inmediación respecto a la supuesta fuente incriminatoria, porque la declaración se obtuvo a través de los dichos de terceros y con incumplimiento de las obligaciones de registro. Y la inmediación es un principio fundamental del debido proceso y parte de los principios del proceso penal. Es la íntima vinculación que debe existir entre el juzgador y la prueba y los elementos probatorios. El juez, la jueza, deben conocer de manera directa y formar convicción con una percepción inmediata de lo que se produzca dentro del juicio. Sin embargo, la jueza, los jueces de este tribunal oral en lo penal solo pudieron apreciar testigos de referencia, testigos de oídas, careciendo de elementos para determinar la objetividad, fiabilidad, veracidad y credibilidad del declarante primario. La menor cantidad y calidad de información proporcionada por los deponentes indirectos ha sido evidente en este juicio. Por lo tanto, su peso probatorio es absolutamente menor y de forma alguna pueden generar convicción para una cadena perpetua calificada. Los deponentes solo pueden referir lo que escucharon decir a Peralino, y su misma declaración genera vacíos tan graves que incluso nos llevaron a presenciar al menos 5 horas de no sé, que fue lo que nos proporcionó el señor Villegas al ser contraexaminado. Es por ello que estos testimonios constituyen una probanza que nace debilitada dentro de este juicio oral, porque deponen sobre hechos cuya ocurrencia no les consta y en consecuencia no están y no estuvieron en condiciones de proporcionar mayor información que aquella entregada originalmente por el declarante presencial, supuestamente presencial, y fueron absolutamente incapaces de superar las contradicciones y llenar los vacíos advertidos en la información introducida al juicio. Por ello, los vacíos, las piezas faltantes en este supuesto puzzle, son insalvables. Finalmente, en materia de prueba, debo hacer mención también a la prueba rendida en este juicio por parte de la defensa. ¿Cuál fue la prueba de don Sergio Catrilaf? Señorías, ustedes no estuvieron durante este proceso, es así como funciona el proceso penal. Pero durante la etapa investigativa se dijo de todo. Cuando pedimos diligencia, nos las negaron. Cuando reclamamos, nos sancionaron. Cuando relatamos nuestra teoría del caso, se dijo que era imposible que alguien trabajara a las 1 de la mañana. Y el mismo fiscal Chifel, en las revisiones de cautelares, negó la existencia de la Feria Pinto en la noche y del funcionamiento de Puerto Seco. Pues bien, en estrados declararon Mario Catrilaf, Nelson Catrilaf e incluso el imputado Sabino Catrilaf.
indicando lo que hicieron ellos el 3 y 4 de enero del año 2013. Supuestamente para la Fiscalía, ellos declararon que trabajaban, comillas, en algún lugar de Temuco. No es así. Ellos nos dijeron exactamente las calles, puntos de referencia, intersecciones, horario, funcionamiento de los lugares, esquinas donde trabajan, ruta por donde se trasladaban, dinámica de los hechos, y fueron absolutamente consistentes en ello. Y esto es relevante, señoría, porque la existencia de este lugar de comercio, la forma de producir la hortaliza, son un aspecto más que plausible a valorar por el tribunal. Pues bien, no todos somos abogados, no todos marcan tarjeta para decir cómo trabaja, o el dedo, como sea. Y esto es algo que hay que valorar. El artículo 5 del convenio 169 de la OIT señala que deben reconocer y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos indígenas. Esta es una práctica absolutamente cultural. Los pueblos indígenas viven de la tierra y no dan boleta. Nos guste o no nos guste, así se trabaja. El intercambio informal de los productos de los cuales viven las personas mapuche aquí presentes funciona de esa manera. Y es algo que el tribunal debe valorar. La manera en que nuestros representados viven debe valorarse. Y tal como le señalé, si una persona occidental puede acreditar su horario de trabajo, lo que hicimos fue acreditar mediante un video, de forma audiovisual, el funcionamiento, el horario y los tipos de transacciones que se realizan en esta feria. Pues bien, el mismo testigo, Mario Catrilaf, señaló que su hermano se encontraba el día 3 de enero en audiencia en Tribunal de Familia, hecho que fue corroborado con la prueba documental incorporada también en autos. La defensa dirá que no confía en la Fiscalía. Perdón, eso fue lo que dijo la Fiscalía, que la defensa iba a decir que Mario Catrilaf no confía en la Fiscalía, que Sabino no confía en la Fiscalía y que por eso ellos no quisieron declarar. Y pidió un poco de seriedad al señor Chifel. ¿Y de qué seriedad nos hablan? Cuando ellos mismos negaron la existencia de la Feria Pinto. La misma policía, durante este juicio, intervino teléfonos de los defensores y defensoras en esta causa. Nos acusaron de presentar pruebas falsas. Se abrió una causa, pedimos sobreseimiento, nos sacaron fotografías fuera de la Corte de Apelaciones. Si este es el tratamiento que se da con las abogadas y los abogados defensores, ¿qué se espera para los testigos? Caso aparte, los testigos del colega Saavedra, que incluso fueron detenidos. ¿De qué seriedad nos hablan? Siguiendo con la prueba, el sacerdote José Fernando Díaz solicita a la Fiscalía que sea desvalorado, toda vez que adolece de una evidente falta de objetividad. ¿De qué objetividad nos hablan también? Cuando toda la prueba presentada por la Fiscalía y querellantes corresponde o a policías que trabajan como subordinados de la misma parte de la Fiscalía y que al momento de ser contraexaminados no recuerdan nada, absolutamente nada, o si no, digámoslo así, son personas vinculadas a organizaciones gremiales de una clara tendencia política que tiene una clara animadversión hacia los acusados, como es el caso del señor Taladriz y la Machi Francisca Linconao. Eso es algo que no se puede desconocer, solo por citar un ejemplo. Finalmente, nada se dijo en el alegato de clausura respecto del peritaje del doctor Mancilla, quien en su informe puede acreditar científicamente que el criterio de proximidad, que muchas veces se dijo en las revisiones de cautela y garantía como factor explicativo de la culpabilidad de los imputados, no se aplica. Porque en el área en que viven nuestros representados, y específicamente Sergio Catrilaf, existen aproximadamente 266 comunidades que tienen la misma distancia hacia el sitio del suceso. Además, se acreditó que la comunidad Juan Catrilaf II realizó diversas compras vía 20B de la CONADI, Fondo 20B. ¿Qué terrorista obtiene tierras por las vías institucionales? ¿De qué terror estamos hablando?
Es más, se acreditó que ninguna persona de la comunidad Juan Catrilaf II ha tenido jamás nunca reivindicaciones sobre la familia Luxinger. Y que es más, que se prestó la personalidad jurídica de forma solidaria hacia otra comunidad. Cerrando este alegato ya, no puedo sino referirme también, ya pasando el ítem pruebas, a lo que es esta acusación sobre terrorismo. Tal como lo señala la profesora Villegas en su artículo indexado en Cielo, Los delitos de terrorismo en el anteproyecto del Código Penal, revista Política Criminal del año 2006, señala que dos son las grandes temáticas que inundan la problemática del terrorismo. De un lado su concepto, de otro su tratamiento jurídico. Sabemos que no existe una definición de lo que es el terrorismo, ni en los tratados internacionales que previenen el terrorismo, ni tampoco en nuestro ordenamiento jurídico interno. Pero sí sabemos que la persecución y sanción de estos ilícitos genera leyes especiales de excepción, que apuntan al desarrollo de un tratamiento jurídico especial, que debido a la intensidad de su problemática y al propio sentido de su utilización, ponen en entredicho los principios políticos criminales. El profesor Juan Bustos, en su texto Inseguridad y lucha contra el terrorismo, afirmó que la concepción del delito terrorista surge desde el poder estatal y no desde el derecho penal, ya que esta técnica lleva el límite al sistema penal. ¿Por qué? Principalmente por la anticipación de la intervención estatal y la sanción y criminalización de los actos preparatorios. Y esto es muy relevante, porque al ser delitos terroristas, anticipan la intervención estatal, sancionan actos preparatorios que por regla general son impunes. Y si estamos hablando de delitos terroristas, claramente la reunión supuesta en que participó Peralino constituye un ilícito. Recordemos que cuando el perito Aurelio Sepúlveda mostró su peritaje 3D, en un punto claramente decía inicio de la ejecución, principio de ejecución. ¿Qué nos está diciendo eso? El mismo video lo dice. Principio de ejecución. Es aquí donde se inicia el delito. Y en la declaración de 2013, Peralino se sitúa dentro del principio de ejecución. Es importante señalar que, a diferencia del sistema comparado, nuestro ordenamiento jurídico no considera la finalidad política como uno de los elementos integrantes del terrorismo. En este sentido, el artículo 9 de la Constitución señala que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, por esencia es contrario a los derechos humanos y que entre sus consecuencias determina que los delitos terroristas serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales, incorporando consecuencias civiles y procesales. Descartando el alcance político del terrorismo, la Ley 18.314 establecía que la finalidad terrorista, cuando se redactó esta norma, se desprendía de una presunción legal que emanaba del artículo 1 de la ley, conforme a la cual se presumía la finalidad terrorista por el uso de artefactos explosivos o incendiarios, lo cual, tal como determinó la Corte Interamericana y que motivó la reforma de la Ley 18.314, motivó la transformación y modificación del artículo 1. De tal forma que el artículo 1 se encuentra hoy redactado de la siguiente manera: constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2 cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella temor justificado, ya sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados o por la evidencia que obedece a un plan predeterminado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas. Como vemos, la legislación antiterrorista se enmarca dentro de un modelo subjetivo, anteriormente descrito, en que la intencionalidad o el ánimo del sujeto configura el dolo terrorista. Así lo estableció el profesor Juan Bustos al señalar que se trata de un delito de intencionalidad trascendente. Hechos que por su propia naturaleza, como el homicidio, por ejemplo, no tienen para su configuración un elemento subjetivo específico, se transforman en un delito de intencionalidad trascendente cuando apuntan hacia el fin último
que el general terror. Así también el profesor Bascuñán, Antonio Bascuñán, concluye que este elemento subjetivo corresponde en su estructura a un delito de tendencia interna trascendente, lo cual implica considerar a los delitos calificados como terroristas en virtud de su concurrencia como delitos de intención. Es decir, no basta con el temor que para un sector de la población sea el terrorismo, sino que es necesario acreditar el dolo y la intención trascendente, la intención subjetiva, hecho que de ninguna forma se ha alcanzado. Porque si bien se nos ha dicho y se nos dirá que existen panfletos que tienen cierto contenido, lo cierto es que al analizar la evidencia y vincularla con los panfletos supuestamente encontrados en de la casa de la Machi Francisca, no concurren, son distintos y versan, su contenido es absolutamente diferente. Quisiera señalar también que en el Anuario de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales ha criticado la imposición de la ley antiterrorista al pueblo mapuche, constatando de que se trata de una decisión sobre el uso de una herramienta penal terrorista para hacer frente a hechos que involucran reclamos por parte de personas o grupos históricamente desaventajados. Desde el año 2000 a la fecha, con 19 casos de un total de 108 imputados, solo se ha condenado a 10 personas por delitos terroristas y prácticamente no existen condenas desde el año 2010. Así, la Corte Interamericana, producto de estas condenas anteriores, se ha hecho cargo de las violaciones por parte del Estado chileno del principio de legalidad penal y se establece la irresponsabilidad institucional del Estado chileno por el trato discriminatorio con líderes culturales del pueblo mapuche. En la sentencia Norín Contrimán del año 2004 se condenó al Estado chileno por la utilización en sentencias condenatorias de argumentos que homologaban las demandas mapuches con reivindicaciones terroristas, estableciendo que la sola utilización de estos razonamientos se denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de la sentencia, que configuran una violación al principio de no discriminación y el derecho a la igualdad protección de la ley, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana. La teoría del control de convencionalidad que fue desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente en una sentencia que condena al Estado chileno, en la sentencia del año 2006 de Almonacid versus Arellano, señaló y creó la teoría del control de convencionalidad, que señala que cuando un Estado ha ratificado un tratado, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, como es el Convenio 169 de la OIT, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de la Convención no se vean menoscabados o anulados por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones y finalidades. Es decir, la Corte Interamericana señala que existe una responsabilidad estatal y de los jueces en no volver a repetir los actos discriminatorios en contra de los líderes mapuches, y esperamos que este tribunal así lo haga. Finalmente, aquí voy a salirme un poco de mi prueba, pero es algo que no puedo dejar de mencionar. Creo que hay un aspecto que no se ha mencionado. Y como mujer no puedo dejar de decirlo. Hay que analizar también desde una perspectiva de género lo que está pasando en estos hechos. Cuando la única prueba, la más directa, nos habla de una superparticipación, señala que hay dos hombres. Nunca se señala la participación de una mujer. Cuando muestran fotografías de pisada, evidentemente se muestran fotografías de pisada de dos hombres. ¿Cuánto más calzará la Machi Francisca? A lo más 36. Nunca se vio la pisada de una mujer en el sitio del suceso. Cuando se nos muestran estos cercos, cuando se muestran la trayectoria que debiesen haber recorrido los imputados, ¿acaso la Machi Francisca con sus vestimentas podría haberlo realizado? Yo creo que las mujeres somos capaces de todo, pero no creo que, con mucho respeto, que la Machi Francisca a su edad, con sus características físicas, con sus vestimentas, como mujer mapuche, anciana que haya podido realizar estos hechos. Y esto es algo que no podemos soslayar. Como mujer también creo que
La acusación que se hace sobre ella, sobre su persona, es absolutamente inverosímil y es algo que no podemos soslayar y no podemos olvidar. Es por ello, señorías, después de esta larga reflexión, después de esta historia, que no hay piezas que calcen en este supuesto puzzle, que no se puede llegar a una completitud, que no se puede condenar a cadena perpetua a las personas aquí presentes. Si bien esto es un hecho horrible, es también horrible acusar de terroristas, privar injustamente de libertad a 11 personas aquí inocentes. Es por ello, señoría, que esta defensa viene a ratificar y solicitar la absolución de nuestros representados con absoluta certeza. Y solicitamos también una ejemplar condena en costas, porque la acusación aquí realizada, la opción tomada por la Fiscalía y por el querellante del gobierno es del todo arbitraria, es del todo imparcial y es del todo insostenible. Muchas gracias. Bien. Alegato de clausura entonces de la defensora Manuela Arroyo Letelier en representación de don Sergio Catelaz Marilev. Debemos pasar ahora a la etapa procesal de las réplicas. Les había señalado yo al Ministerio Público que, como ustedes acaban de escuchar el alegato de clausura de la defensora ya indicada, puedo concederles un tiempo de 10 minutos para preparar ideas. No lo necesitan, muy bien. Entonces, vamos con su réplica. Perfecto. Vamos con su réplica entonces. Señoría, voy a dar inicio a mi réplica con la venia del tribunal. Su señoría, Platón, este filósofo griego, en el mito de la caverna planteaba que la verdad es independiente de nuestras opiniones. Y decía, estará siempre ahí, aunque nadie crea en ella. Y me permití, su señoría, traer esta frase a colación, porque después de analizar y escuchar detalladamente los alegatos de clausura de las defensas, da la sensación, da la impresión que se refieren a hechos distintos a los que se han probado y discutido en este juicio por cerca de 2 meses. Da la impresión que están basando todas sus alegaciones y todas sus reflexiones en un concepto relativamente nuevo y aceptado recientemente por la Real Academia Española, en una posverdad que solamente ellos parecen percibir. ¿Y por qué me refiero a una posverdad? Porque según el diccionario de la Real Academia Española, posverdad puede definirse como una distorsión deliberada de la realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y es precisamente, su señoría, lo que hemos escuchado en los alegatos o en la mayoría de los alegatos de las defensas. Una distorsión deliberada de la realidad, donde abusando de la retórica, de opiniones, de sentimientos, como en el último alegato, de apreciaciones personales, los colegas defensores, a través de sus discursos, intentan infructuosamente moldear la prueba que se rindió en juicio a la realidad que ellos quieren presentarle a este tribunal. Es decir, quieren ajustarla a su posverdad, en absoluta oposición a lo que corresponde en derecho, que es lo que exige el legislador, en absoluta oposición a lo que dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal. ¿Por qué sostengo esta afirmación? Porque, sus señorías, en los alegatos se ha hecho caso omiso en nuestro concepto a la numerosa prueba de cargo presentada por la Fiscalía, siempre bajo el mismo argumento. La Fiscalía no tiene pruebas. Sus señorías, esto realmente parece un diálogo de sordos, en donde después de 2 meses de juicio, donde se ha expuesto gran cantidad de pruebas consistentes en evidencias, han declarado en estrado peritos, han declarado en estrado testigos, el único argumento de la defensa sea el mismo. La Fiscalía no tiene pruebas. Y están así, su señoría, que sus alegatos de clausura en nuestro concepto parecen meras historias paralelas a la realidad, que lejos de hacerse cargo
en forma técnica de la totalidad de la prueba rendida en este juicio, que para eso son los alegatos, para referirse a la prueba, para decir qué aportó cada prueba, realizan un análisis sesgado y parcial de la misma, tomando solo aquello que les conviene e ignorando toda aquella prueba que no calce. ¿Con qué? Con la posverdad que quieren presentar al tribunal. Sus señorías, no me voy a detener en la exposición de cada uno de los medios de prueba que se rindió en este juicio, ya que esto fue objeto de lato análisis en el alegato de clausura que realizamos. No obstante ello, quiero recoger, sí, algunas afirmaciones que han realizado mis colegas. Afirmaciones que distan de la realidad que todos hemos percibido en estrado y que obliga a pronunciarnos al respecto, y que confirman lo expuesto al inicio de mi presentación. En primer lugar, y muy breve, algunos hablaron de congruencia, haciendo una lectura sesgada de la acusación, en circunstancias que basta leer la acusación, en donde se indica en forma expresa que los acusados previamente concertados se trasladan al Fondo Laranja Lumahue, y eso se omite. Luego, Patricio Grimaldi, funcionario a cargo del reconocimiento. Su señoría, lo que se debe valorar acá es la diligencia legalmente realizada por Patricio Grimaldi y respecto de la cual expuso latamente y todos los escuchamos. Su señoría, la declaración de Grimaldi no versa sobre el cumplimiento o no de protocolos internos que sí los cumplió, lo señaló expresamente, se ajustó a los protocolos. Su declaración versa sobre la forma en que el acusado Peralina Huinca reconoce fácilmente a los acusados. ¿Y por qué eso, señorías? Porque tal como se mencionó en juicio, se indicó en las clausuras, no eran personas ajenas a él, las conocía y por eso las reconoció sin mayor problema. Otras defensas han hablado del concepto de corroboración. Y la pregunta que me surge, su señoría, o que nos surge es: ¿qué ejercicio realizó la defensa en sus clausuras para llevar a cabo una corroboración? Y lo digo responsablemente, porque si acá ha habido corroboración en sus alegatos, ha sido de los acusadores. Sus señorías pudieron percibir cómo los acusadores en su alegato de clausura hemos unido cada una de las pruebas que se rindió en este juicio, cada una de las evidencias, cada uno de los testimonios de testigos y cada uno de los testimonios de peritos, formando ¿cuál? Una columna vertebral, como resultado, un cuerpo, una cohesión absoluta, tanto de la prueba de cargo como de descargo, no como lo hemos percibido de parte de las defensas, que han tomado convenientemente de forma sesgada ciertas pruebas y optando por ignorar todas aquellas que no les son útiles para su teoría del caso. ¿Es esta la corroboración que solicita la defensa? Su señoría, otro punto que se ha criticado fuertemente por las defensas es la omisión del deber de registro, y mencionan el 227 y 228 del Código Procesal Penal. Y esto en relación a las conversaciones que se mantuvo con Peralino Huinca antes de tomar su declaración, antes de que confesara. Su señoría, y en este punto, nuevamente hago un llamado a la seriedad a mis colegas. Doy un simple ejemplo. Durante el transcurso de este mismo juicio de más de 2 meses, hemos presenciado todos numerosas cuestiones o ocasiones en que su señoría y los intervinientes hemos coordinado, fuera de audio, una situación para darle curso al juicio. Su señoría, y me pregunto, esa omisión, esa situación, ¿vulnera el deber de registro? Su señoría, acá se están realizando por las defensas un análisis e interpretación de normas, particularmente estas, que rayan en lo absurdo. Se pretende que se lleve prácticamente en forma diaria una especie de bitácora, donde se anoten inclusive actos preparatorios de una diligencia como es tomar una declaración. ¿Por qué no está la constancia cuando Peralino llegó? ¿Por qué no está la constancia cuando vio a los policías? ¿Por qué no está la constancia cuando los fiscales llegaron? ¿Por qué no está la constancia de lo que los fiscales le dijeron? Muy simple, su señoría. Verificar si quería o no declarar. Solos. Indicarle las ventajas de la delación compensada.
Sus señorías, no se puede dejar constancia de todo, no se puede llevar una bitácora. Lo medular, lo concreto, lo que exige la normativa legal, se realizó. Y es que las dos declaraciones de Peralino quedaron consignadas, no solo con la firma del acusado, con la firma de los testigos de oídas, sino que también con la firma de los fiscales que participaron en ella. Entonces, ¿dónde está esa supuesta omisión de registro? En particular, por ejemplo, el colega López, al exponer su alegato en representación de doña Francisca Linconao, hace su alegación en dos puntos fundamentales: rutas de huida y allanamiento al domicilio de doña Francisca Linconao. Pero lejos de realizar un análisis técnico y objetivo de estos temas, fundamenta su argumentación solo en un hecho que además no es objeto de este juicio: la supuesta incapacidad física a esa fecha de doña Francisca Linconao para realizar los recorridos y por ende para cometer el delito. Y es aquí, su señoría, precisamente donde cobra importancia el concepto de posverdad que plantea al inicio de esta alegación. El colega López, al argumentar esa supuesta debilidad física de doña Francisca el 3 y 4 de enero del año 2013, parece ignorar y pasar por alto lo que todos vimos y pudimos percibir en este juicio cuando la propia defensa exhibe los videos de allanamiento en la casa de doña Francisca Linconao, donde pudimos ver cómo ella se desplazaba ágilmente de un lugar a otro, incluso en el minuto 11:56, cómo corre al trote desplazándose de una casa a otra. ¿Dónde está entonces a esa fecha la incapacidad física de la machi Francisca Linconao? Solo en la mente de la defensa. En la misma línea, la defensa de doña Francisca pretende que se descarte la idea de reunión previa en su casa, sobre la base de un solo argumento: la inexistencia de comunicaciones telefónicas previas que prácticamente citaran a los acusados a esa reunión. Su señoría, nuevamente solicito se recurra a las máximas de experiencia y a la lógica. Un hecho de tales magnitudes que se iba a planear previamente, se coordina y se cita a los involucrados por teléfono una hora antes, la respuesta es obvia. Ahora bien, haciéndome cargo de la teoría de implantación de la prueba que esta defensa de doña Francisca Linconao ha sostenido, recordemos también, su señoría, que para fundamentar su teoría de absolución se ha recurrido, en nuestro concepto, a una lectura sesgada de la sentencia absolutoria de doña Francisca Linconao, que se ha recalcado mucho eso, pero no se debe olvidar que es absolutoria respecto de la ley de control de armas. Aquí no se acusó, ni siquiera se trajo como evidencia esa arma a juicio. Aquí trajimos las otras especies que se incautaron en el domicilio. ¿Por qué digo lectura sesgada? Porque olvida la defensa y le da una lectura parcial al considerante octavo de dicha sentencia. Considerante octavo que, como han señalado muchos defensores, ya es una verdad judicial. En la ruca de la casa de la machi se encontraron diversas especies, entre ellas la escopeta. Y así lo estableció un tribunal de la República, como diría un defensor, verdad judicial. Entonces, su señoría, pareciera ser que la defensa, al no tener argumentos que puedan fundamentar de una manera sólida, seria y responsable esta implantación de prueba que alega, recurre a la contingencia nacional. ¿Por qué? Fue precisamente lo que escuchamos, su señoría. Contingencia nacional, ¿personificada en quién? En carabineros. Carabineros, funcionarios, personas que, por cierto, su señoría, no formaron parte de esta investigación y que no declararon en este juicio. Y a través de este discurso, la defensa plantea una realidad distinta, creando un escenario diferente, refutando la verdad que ya fue establecida en estrados. Los panfletos y el gorro pasamontaña se encontraron en la ruca de doña Francisca Linconao. Por su parte, el colega Cerri, en representación de Peralino Winca, y luego secundado por otros defensores. Al inicio de su alegato, sus señorías, comienza hablando de una coacción inherente, porque en esto derivó la tortura original de Peralino Winca. Ya vamos en coacción inherente. Y en palabras del mismo colega Cerri,
indica que esta coacción inherente es el aprovechamiento, el hostigamiento, el asedio permanente de parte de la Policía de Investigaciones hacia el acusado Peralino Huinca. ¿Y basado en qué? Lo expresó en los tráficos de llamados existentes entre el acusado y el policía Guillermo Vilches. Indicó expresamente estas llamadas de hostigamiento permanente. Refirió incluso, tal como lo hicimos nosotros, 47. ¿Y por qué parece como surrealista esto, su señoría? Surrealista, porque fue el propio Vilches quien expresó latamente, durante las casi 10 horas o más que duró su declaración, la razón de estas llamadas, que por cierto surgen todas después de la declaración de Peralino Huinca en octubre de 2015. Declaración como delator compensado. El propio testigo Vilches explicó en estrados que dichas llamadas eran realizadas para verificar que el acusado estuviese bien. ¿Y por qué? No por un ánimo paternalista, como ha ironizado la defensa, su señoría, sino porque el mismo Peralino le solicitó a la PDI que estuvieran preocupados de él por temor a que alguien se enterara de lo que había confesado. Esa es la razón. No existe otra verdad al respecto. Y así también se probó en juicio. Porque acá las defensas, sus señorías, en diversas y confusas teorías del caso, en algunas oportunidades postulan que Peralino Huinca mintió porque estaba presionado, y en otras oportunidades postulan que esta declaración jamás existió y que fue prácticamente inventada. Y parecen olvidar un hecho fundamental, su señoría. Las dos declaraciones fueron en presencia de al menos un fiscal, de conformidad a la legislación vigente. Fiscales, además, que han estado presentes en todo este juicio. Y por lo mismo, su señoría, me parece, y insisto en el término, un poco surrealista la situación que aquí se plantea. Porque en definitiva se postula que Peralino habría sido torturado, coaccionado, presionado, y no se dice expresamente, pero todo esto habría ocurrido ante dos fiscales del Ministerio Público. Fiscales que son detentadores del ejercicio de la acción penal, representantes del Estado, y lo reitero, su señoría, agrade o no a las defensas, conforme al artículo 83 de la Constitución Política de la República y siguientes, investidos de autoridad. Y es importante destacar esto, su señoría, no es menor, porque es en este punto en donde radica la importancia de la declaración que prestó Peralino Huinca. Estas declaraciones, su señoría, fueron efectuadas conforme a la normativa procesal penal vigente. Analicemos las normas al respecto. El artículo 91, ¿qué nos dice? Le prohíbe a las policías tomarle por sí solas declaración a un imputado. ¿Y qué dice esa misma norma? Si el imputado quiere declarar, usted, policía, adopte las medidas para que declare ante un fiscal. Y ahora, ¿qué nos dice la defensa? Que a la luz del artículo 93, letra B, que el derecho a contar con un abogado defensor para prestar declaración ante un fiscal es irrenunciable. Y es aquí, su señoría, donde nuevamente se debe analizar la norma, y este análisis deriva, en nuestro concepto, en la distinción de dos etapas. Primero, el momento en que el imputado tiene derecho a designar un abogado defensor de su confianza. Efectivamente, puede hacerlo desde los primeros actos de investigación. Lo dice el 93, letra B. Y la segunda situación, que es la que ocurrió en el caso de Peralino Huinca, es la obligación del Estado de otorgar un abogado defensor al imputado antes de la realización de la primera audiencia en la que fuere citado. Y esto último, su señoría, es precisamente lo irrenunciable. Peralino Huinca, desde la primera audiencia en que estuvo citado, donde se le formalizó investigación y se le controló la detención, contó con un abogado defensor. ¿Y cuál es la situación de él? No es otra, su señoría, que la que contempla el 91 en relación al 194. Decide declarar, la policía adopta las medidas, concurren no uno, dos fiscales, y el imputado decide declarar renunciando a los derechos que la ley le confiere y que están en el 194, lo cual se le dio lectura, consta en la declaración, lo dijeron los testigos Vilches y Leiro. Por tanto, las declaraciones tan cuestionadas, su señoría, fueron recibidas conforme a la normativa procesal vigente. Es más, si la declaración ante un fiscal se le intenta permanentemente bajar el perfil, citemos otra norma, el 330, con la única declaración que se puede contrastar a un acusado cuando declara, es con la declaración que presta ante un juez de garantía y ante un fiscal. No es una norma menor. Entonces, su señoría, ¿qué es lo que se cuestiona? ¿Qué estamos poniendo en tela de juicio? Acá ya no se está cuestionando solo la idoneidad o la veracidad de las declaraciones de la PDI. Digamos las cosas por su nombre, su señoría.
a través de este incesante cuestionamiento a una diligencia, insistimos, válida y legalmente realizada, se está tratando de instalar nuevamente, ¿qué cosa? Una posverdad, una verdad distorsionada. Sin ningún antecedente o prueba, se ha intentado decir que el acusado Peralino fue denostado, hostigado, presionado en presencia de 2 fiscales del Ministerio Público, cuestionando también de esta forma la idoneidad de los mismos. Y insisto, sin ningún solo antecedente, más que dichos. Su señoría, al parecer, las defensas pretenden que debimos haber probado en este juicio que no se torturó a Peralino por parte de la policía y que no lo permitimos como fiscales, que no hubo coacción por parte de la policía y que tampoco la permitimos, que no hubo amenazas, que no hubo hostigamiento, que no hubo asedios. Eso debimos haber probado en petición de la defensa. Claramente, eso, en nuestro concepto, raya en lo absurdo. Y tan absurdo, su señoría, que mi distinguido colega Cerri cita jurisprudencia, su señoría, estadounidense, caso Miranda y Arizona, para homologar dicha situación a la que ahora nos convoca. Y no es siquiera comparable, su señoría. Miranda versus Arizona, declaración policial. Aquí no es una declaración policial. Miranda, Arizona, declaración policial y sin presencia del fiscal. Acá, declaración antifiscal tomada por el fiscal. No son ni siquiera comparables, su señoría. ¿Y esto cómo se acreditó? A través de la prueba rendida en juicio. Como fiscales, su señoría, estuvimos, y así se acreditó en juicio, presente en esta declaración, se dio plena lectura de derechos a Peralino Winca, y tal y como lo dispone el 194 de nuestra legislación procesal penal, tal como se demostró en juicio. Su señoría, pero en nuestro concepto los absurdos no terminan ahí. Infructuosamente, por todas las defensas, se ha intentado posesionar al delator compensado, porque también no se menciona esa figura vigente, artículo 4 de la ley 18.314, delator compensado como una persona que casi no habla, que prácticamente no puede desenvolverse en el mundo real debido a sus puestas incapacidades y carencias cognitivas. ¿Y qué se acreditó en juicio? Porque eso es discurso. ¿Pero qué acreditamos en juicio? Una persona que se comunica por teléfono celular, la escuchamos en la incorporación de prueba que hizo la defensa, audio, lo leímos en la incorporación que hace el fiscal Arroyo con la lectura de algunas grabaciones, donde también habla de recargas telefónicas, que se conecta a internet, que utiliza WhatsApp, que no le queda saldo, que se moviliza por la región para visitar a su pareja, realizando entonces actividades normales como cualquier persona. Sus señorías, reconocemos que el acusado Peralino Winca es una persona que se ha criado, nacido y desarrollado en un contexto rural. Eso jamás lo hemos negado. Lo que sí negamos es que ese contexto rural sea el detonante para afirmar que no es capaz de declarar, que no es capaz de hablar, ni menos aún de entender la gravedad de la comisión de un ilícito. Sus señorías, nuevamente aquí la verdad es una sola. Peralino Winca cometió este delito y arrepentido quiso confesar su participación a los demás. El resto, su señoría, son conjeturas creadas por la defensa. ¿Para qué? Nuevamente para instalar su posverdad. Su señoría, el colega Ortega, y posteriormente refrendado por el colega Saavedra, refiere nuevamente al supuesto paralelo entre este caso y al parecer lo que se ha convertido en el caballito de batalla de las defensas Miranda versus Arizona, punto al cual ya me he referido y no andaré. Pero sí interesa pronunciarme y hacerme cargo del análisis que hace el colega Ortega y Saavedra en relación a lo expuesto por el perito Iván Rubilar. Después de escuchar con detención a los colegas, no me queda otra opción que aclarar nuevamente los conceptos y el alcance del peritaje de Iván Rubilar y lo que se dijo en juicio, que difiere notoriamente de lo que el defensor Ortega plantea, y aquí no estoy haciendo interpretaciones, voy a hablar, su señoría, de datos técnicos que parecen no haber sido comprendidos a cabalidad. En primer lugar, se perician todos los teléfonos de Peralino Winca que tenían tráfico. Por tanto, y por razones de lógica elemental, los que no tenían tráfico no se perician. Así de simple, así de sencillo. Por lo tanto, aquí, su señoría, no hubo, como lo plantean las defensas, un análisis sesgado de los insumos.
No se analizaron sesgadamente los insumos, sino que se perició lo que se debía periciar en base a lo que se tenía. En segundo lugar, el perito, su señoría, jamás habló de ondas electromagnéticas. Ese es un concepto inserto por la defensa en su alegato de clausura. Y cuando se está analizando una pericia técnica, la rigurosidad es una herramienta que no podemos dejar de lado. El perito se refirió latamente, no a ondas electromagnéticas, sino al concepto de celdas, explicando que las celdas 2G tenían su haz fijo y que los imputados tenían en ese momento teléfonos de esa generación 2G, no como los de 3G y 4G, en donde el haz puede aumentar dependiendo de la cantidad de teléfonos o usuarios que demanda la señal de la celda. Así lo explicó. Habló de haz fijo, de 2G, no de ondas electromagnéticas. No cabe acá entonces, su señoría, ni tampoco en la instancia para realizar precisiones físicas ni conjeturas científicas que además escapan a nuestra disciplina. El perito Rubilar fue claro y conciso en afirmar un hecho técnico, científico y irrefutable. El teléfono asociado a Tralcalcoche, el teléfono asociado a Tralcalquidel se encontraban en los momentos previos al atentado a la Granja Lumahue en la celda que cubre el domicilio de Francisca Linconao, distante a kilómetros de su domicilio. Y por ende, no estaban cubiertos por otra celda, como lo pretende señalar la defensa, y tampoco hay prueba que haya justificado este hecho. En la misma línea, su señoría, el colega Saavedra, por una parte, le resta validez absolutamente a Rubilar y al peritaje de este, pero luego le da validez a través de lo que indica que uno de los teléfonos geolocalizados estaba a nombre de Lisette Melillán, pareja de Tralcalquidel. Estaba a nombre, pero la policía fue clara, era usado por Tralcalquidel. Y por lo demás, no veo tanta la preocupación del colega Saavedra si Lisette Melillán estaba en Temuco, supuestamente, con Tralcalquidel. Entonces, su señoría, ¿qué tenemos? Solo conjeturas e historias paralelas, nuevamente para instalar una posverdad. Su señoría, insisto en cuáles son las verdades establecidas en este juicio. Porque lo que hemos escuchado de las defensas queda claro que están trabajando en base a su posverdad, ignorando pruebas de cargo, fundando sus dichos y sus alegaciones muchas veces en sentimientos personales, emociones, opiniones, que aunque válidas, no sirven de fundamento sólido para derribar la prueba de cargo presentada por la Fiscalía. Su señoría, en la instancia que nos encontramos tenemos la firme convicción de que el debate debe tener un solo enfoque, y es el análisis de la prueba de cargo, tal como lo dispone el artículo 340 del Código Procesal Penal. Prueba de cargo que consideramos logró satisfacer el estándar de la duda razonable. Es decir, su señoría, lo que se debe valorar acá es la prueba rendida. ¿Y qué hemos escuchado en las clausuras de las defensas? Discursos políticos, alegatos carentes de un contenido técnico, especulaciones. Escuchamos alegatos sin mayor rigor técnico. No hay en nuestro concepto un alegato técnico, ordenado, riguroso, donde se haga cargo punto por punto de la prueba presentada en juicio. Vimos acá una fe incesante en los alegatos de las defensas de analizar la prueba que no se presentó, lo que se pudo hacer de la prueba hipotética que está en la mente de las defensas. Discursos pletóricos de argumentos que pretenden solamente distorsionar la realidad para implantar su posverdad. ¿Y por qué afirmo que esto es una distorsión, su señoría? Porque muchas veces, y recientemente en el último alegato también lo escuchamos, los alegatos de ayer también, porque se apela a hechos alternativos, como por ejemplo a la calidad de autoridad ancestral de la Machi o a la condición de dirigente comunal de otros acusados, argumentando que la Fiscalía, en forma sesgada, los persigue por tal calidad. Su señoría, acá se presentó una acusación sobre un hecho concreto y preciso. Se rindió prueba de cargo concreta y precisa. Aquí no se está discutiendo la calidad de autoridad ancestral o del líder en una determinada comunidad. Nadie ha discutido aquello, ni siquiera es objeto del juicio. Por tanto, no viene a tener razón la mención. El objeto del juicio, su señoría, es probar en nuestro concepto lo que se acreditó, que estas 11 personas, más allá de cualquier
calidad que tengan o participación en la sociedad, el 4 de enero concurrieron al fondo de la granja Lumahue y prendieron fuego a la casa habitación de Werner Luxinger y Vivian Macay, causándoles la muerte. Ese es el hecho en nuestro concepto que se discutió en este juicio, es el hecho que se probó. Su señoría, lo que se ha presentado por la Fiscalía es el fruto de un trabajo responsable y objetivo. Y no nos vamos a hacer cargo de todos los infundios que algunos alegatos han indicado. Hemos presentado, su señoría, numerosa prueba indiciaria que reafirma la teoría del caso propuesta por la Fiscalía. E insisto, su señoría, no es una prueba de segunda calidad. Constituye la adecuación a una realidad jurídica, social, que nos desafía a entender que la reconstrucción de un hecho pretérito como el ocurrido la madrugada del 4 de enero debe realizarse de forma tal que podamos entrelazar lógicamente los testimonios y pericias que han sido presentados en estrado, a fin de que la valoración de los hechos objetivos supere el análisis de lo que no se hizo, de lo que pudo hacerse en materia de pericias o diligencias. ¿Y por qué insistimos, su señoría, en esto? Porque eso es lo que ha presentado la defensa. Mostrar lo que no se tiene, haciendo caso omiso y desconociendo los indicios que hemos todos presentado en este juicio y presenciado. Su señoría, tenemos prueba indiciaria que nos permite llegar a la convicción absoluta de la culpabilidad de los acusados. Prueba indiciaria que, tal como afirma el profesor Manuel Miranda, históricamente era equivalente a sospecha o mera conjetura. Y pese a ello, este mismo catedrático, el profesor Miranda, afirma en la actualidad la prueba indiciaria responde a una concepción técnico-jurídica alejada del significado histórico, de ese significado histórico. Así podemos afirmar, dice este profesor, que la prueba indiciaria es una actividad intelectual de carácter inferencial, es un método de acreditación de proposiciones fácticas relevantes para el juicio decisional que se lleva a cabo mediante un razonamiento judicial de carácter inferencial. ¿Y cómo obtenemos, su señoría, ese razonamiento inferencial? A través del relato entregado por testigos, a través del análisis de los vestigios del sitio del suceso trabajado por distintos peritos y a través de la declaración del delator compensado José Peralino Huinca. Así las cosas, al realizar este ejercicio intelectual, vemos que este conjunto de indicios reúne dos características básicas para su valoración: concordancia y convergencia. Concordancia, ya que los diferentes indicios están enlazados y son compatibles entre sí, sin contradicciones entre ellos. Y convergencia, porque todos estos indicios apuntan a una única hipótesis: la participación de los 11 acusados en el juicio, el hecho objeto de la acusación. Se ha hablado de las líneas investigativas, su señoría, que siguen abiertas. No son contradictorias, apuntan a más participantes, tal y cual como quedó demostrado en el juicio. Así lo declaró incluso el propio Peralino Huinca. Pero no apuntan, su señoría, a una dinámica diferente en los hechos. Sí a más participantes, pero no a una dinámica distinta de los hechos. Se ha pretendido confundir al tribunal con, incluso los últimos alegatos hablaron de la cercanía de una camioneta blanca al sitio del suceso, que estaba en Santa Isabel. Quedó establecido en el tribunal, su señoría, que esa camioneta blanca que se vio en Santa Isabel, distante a 12 kilómetros del sitio del suceso, no en el sitio del suceso. La debilidad presentada por la prueba de la defensa, la debilidad de la prueba presentada por la defensa, no hace otra cosa en nuestro concepto que dar más firmeza a la prueba presentada por la Fiscalía. La defensa, su señoría, indica que no se logró traspasar el umbral de duda razonable. Y en este punto cito nuevamente al profesor José Luis Ayala Leguas, que sostiene que el artículo 340 del Código Procesal Penal se llena de contenido en la medida que exija en el proceso probatorio la convicción, más allá de toda duda razonable, supere un alto grado de demostración lógico-inductivo del enunciado sobre la culpabilidad y que a su vez corroborada
la hipótesis de la acusación, no existe al mismo tiempo un apoyo lógico inductivo al enunciado de la inocencia. ¿Qué apoyo lógico inductivo tenemos de apoyo a la presunción de inocencia de los acusados? Testigos parciales, en su mayoría familiares de los acusados, que nos relatan su interpretación de los hechos, que nos interpretan videos para que veamos lo que ellos quieren ver, que relatan virtudes de los acusados, amigos y conocidos, un sacerdote que nos dicen que tenemos que creerle por su condición de tal, porque es sacerdote. Todos testigos, su señoría, que casi 2 años permitieron que los acusados estuvieron en prisión preventiva y que jamás fueron presentados por las fiscalías, por la defensa, en orden a revertir esa medida cautelar. Vimos metaperitajes basados en conjeturas, en declaraciones y testimonios de testigos ajenos a la causa, como por ejemplo los hermanos de Peralino. Me pregunto entonces, su señoría, ¿es así como la defensa pretende contrarrestar la prueba de cargo presentada por la fiscalía? Su señoría, y este es precisamente el peligro de escuchar y creer en la posverdad, que la certeza, la realidad se vea contrarrestada, opacada por este escenario volátil, inseguro que instaura la defensa para alegar una verdad que ya fue confirmada en estrado. Sus señorías, afirmar lo contrario es abrir la puerta a influencias que apelan a la emoción, a creencias personales, es instalar una posverdad, su señoría, y que dista mucho del propósito de este juicio y por ende del objetivo del derecho penal. Y es por esto, su señoría, que solicitamos en definitiva se acoja la tesis de la Fiscalía y se dicte veredicto condenatorio en esta causa. Bien, concluida la réplica entonces del Ministerio Público, vamos a hacer un receso aproximadamente unos 25 o 30 minutos y vamos a invitar a los querellantes particulares a realizar sus alegatos de réplica. Y si el tiempo nos alcanza, vamos también a invitar a algunos defensores que desean hacer uso de su alegato de réplica. Bien, entonces nos juntamos aproximadamente entre las 11:15 a 11:20. Presidente, ¿vamos a funcionar hasta qué hora hoy día? Hasta las 2, desde las 2 de la tarde, solamente hasta las 2, sí. Como estoy lesionado, si quieres la puedo buscar tú.